Hola, hola, espero que estés muy bien. Seguimos con nuestra serie de videos sobre cómo hacer que tu proyecto se convierta en un éxito. ¿Cuál es tu principal ventaja? Tu principal ventaja es que tenés más de 50. Como dicen, después de los 50 uno le cuesta ver de cerca, pero ve a los idiotas de lejos. Y esa es una ventaja que me gustaría haber tenido hace unos años atrás, cuando inicié con mi negocio de construcción de casas flotantes y catamaranes. Porque me puse de socio con un pequeño delincuente que se terminó quedando con la primera de las construcciones que hicimos juntos. Y bueno, ahí tiene un juicio, por supuesto, penal y toda la historia. Pero eso, que me pasó hace 6 años atrás, ya hoy en día no me pasaría. Posiblemente porque ya me pasó. Entonces terminé aprendiendo por experiencia propia que uno debe tomar todos los recaudos necesarios cuando se mete en una sociedad. Pero hoy no estamos para ver el tema de sociedades. Era solamente para que analizaras un poquito que en realidad no es tarde para vos, no es tarde para mí, no es tarde para ninguno de nosotros que estamos en este canal. Es el momento justo porque ahora es cuando tenemos los superpoderes al máximo. El otro día estaba leyendo sobre un estudio que hizo, creo que fue la Universidad de Princeton en Estados Unidos, y lo que decían es eh, que a partir de los 50 años hay una combinación de lucidez más experiencia y energía, que todavía está ahí, sobre todo si has comenzado ya a hacer ejercicios, eh, bueno, que nos da ventajas especiales, nos da ventajas competitivas con respecto a cualquier otro emprendedor. Después lo voy a buscar y lo voy a poner en el canal también, porque está muy interesante. Pero hoy estamos acá para entender a los clientes. Ya pasamos por el cuáles son los dolores, qué es lo que quiere, los jobs to be done. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de clientes son los que necesitas? ¿Qué tipo de clientes hay? Bueno, hay básicamente tres tipos de clientes. Uno son los clientes B2B, que básicamente son empresas como la tuya, que le venden a otras empresas productos o servicios. Hay clientes B2C, pero por cierto, B2B significa business to business o de negocio a negocio, como por ejemplo, no sé, una empresa que distribuye material ferretero o equipos eléctricos, herramientas eléctricas para ferretería, a otra empresa que es una ferretería. Entonces es el distribuidor de ferretería con la empresa que lo vende a la persona, al consumidor final. Bueno, ese es un negocio B2B, el del distribuidor con la ferretería. Pero la ferretería tiene un negocio B2C, es decir, de su negocio business to consumer, del negocio al consumidor. Entonces, ¿esto qué es lo que permite hacer? Bueno, diferenciar canales, por ejemplo, que son útiles para uno pero no para otro, eh, diferenciar estrategias de comunicación que aplican en uno y no en otro. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, mi producto es de compra por impulso, porque la gente se emociona y lo compra. Ok, ¿y para qué tipo de cliente? Es B2B. Mala noticia. B2B en general no compra por impulso. Los que compran por impulso mayormente son B2C, es decir, las personas son las que compran por impulso, porque son ellas las que van a pagar y son ellos mismos el usuario, es el cliente y el usuario a la vez. A diferencia, por ejemplo, si vendieras pañales, donde el cliente es el papá, pero el usuario es el bebé. Entonces, en el caso de B2B, ese proceso de comprar no lo hace la persona que se emociona, lo hace una persona que está en el departamento de compras o departamento de proveeduría, como se llame en tu país, y que tiene que comprar en nombre de otros. Entonces lo primero que hace es sacar la pasión de por medio, porque si compra por impulso y mete las patas, le cortan la cabeza. Entonces eso hace que el miedo los haga aterrizar y las compras sean muchísimo más racionales. Si son compras B2B, es racional. Si son compras B2C, es más de impulso emocional. Ahora, ¿qué pasa con el tercero? Pues dije que eran tres, mínimamente. Bueno, el tercero es B2G o B2G. El B2G es Business to Government. Ya sabes, te imaginas qué es, de empresa que le vende a un gobierno. Bueno, ese es un muy buen negocio, pero tiene sus trucos. Hace
algo así como un año, publiqué en LinkedIn un, eh, un artículo eh, que hice yo sobre el inminente fin de la corrupción en América Latina, donde hablaba sobre cómo la inteligencia artificial va a entrar en los sistemas de compra de los gobiernos y va a matar la corrupción porque no lo va a permitir. Las compras no la van a hacer personas, la va a hacer una unidad central con inteligencia artificial que no vas a poder sobornar y que si intentas sobornar directamente va a llamar a la policía y te van a venir a buscar sin mucha vuelta. Entonces eso, gracias al cielo, que va a empezar a suceder en cortísimo tiempo, muy corto tiempo. De hecho, en Argentina hay ya un acuerdo entiendo que es con Microsoft, para desarrollar los sistemas de compras con inteligencia artificial. Pero bueno, la cosa es, el B2G permite ventas de escala, porque cuando el gobierno compra, compra mucho. Y si vos tenés el mejor precio, la mejor calidad, las mejores características o beneficios de ese producto, podés venderle al gobierno local, a una intendencia, a una alcaldía, a una gobernación o al mismo gobierno central de tu país. Tiene una desventaja que no pagan rápido, pero si vos podés moverte financieramente, tener herramientas financieras, vas a tener ahí un potencial bastante fuerte. Ese no lo vamos a tratar mucho, vamos a enfocarnos mucho más en el B2C y B2B, que es la gran mayoría, por eso es el enfoque, de negocios que están dando vuelta por ahí. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los que entran en juego? Por ejemplo, en una negociación B2B. En una negociación B2B no es como vender un par de zapatos, sino que es más bien como tratar con múltiples personas que son las que van a tomar la decisión. Incluso múltiples personas de las cuales no todas van a tomar la decisión. Y allí es donde entra en juego el contacto tuyo, el facilitador, el influyente, el que está en contra, el que toma la decisión y el que paga. Todos tienen un rol dentro de esa sesión, esa reunión en la que vas a estar tratando de vender tu producto, y tu función ahí es detectar qué es lo que quiere cada uno o por qué no quiere. En el caso de los que se oponen, por ejemplo, es muy común estar en una reunión y que haya uno que esté sentado como una mula en que ese servicio o ese producto no lo necesitan así o que tiene algo mejor. Muchas veces es un criterio técnico, digamos que una argumentación lógica, y muchas otras veces es con esta compra mi amigo se queda sin negocio, entonces va a haber una resistencia con mediación económica. Voy a correr un poquito cuando estoy cocinando con el sol. Y acá en Punta Arenas, en Costa Rica, no es chiste. Un segundo. A ver, correr primero esto. Ahí está. Bueno, igual que se hacía antes, ¿verdad? Todo editado y con estudio que se facilitaba todo el proceso para hacer que este tipo de cosas no aparezcan en cámara, por supuesto, está todo perfectamente coordinado. Ok, esa es otra ventaja de los 50. Nosotros podemos hacer las cosas diferentes y no pasa nada. Ahora, ¿cómo entender a tu cliente? Hay cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial. Yo uso muchísimo inteligencia artificial. Es más, comentaba acá en el video, pone inteligencia artificial, la palabra, o en este post donde estés viendo esto, y te voy a mandar un link para que veas cómo podés aprovechar la inteligencia artificial para tu empresa. Después vamos a tener varios capítulos relacionados a esto para que puedas aprovechar realmente los beneficios de la IA. Básicamente vos podés hacer una encuesta, pero es muy difícil no sesgar las preguntas. Me contaba mi pareja que ella es profesora en un colegio privado acá en Costa Rica, y en una feria de ciencias unas chiquillas habían hecho una tarta de una fruta, creo que era maracuyá, y tenían que hacer una encuesta sobre qué le parecía a la gente. Y habían puesto una pregunta que decía: ¿es usted lo suficientemente orgulloso como para no reconocer que la tarta es exquisita? Bueno, si querían un ejemplo de una pregunta sesgada, ahí está. Pues la idea es no sesgar las preguntas, porque eso condiciona. A ver, yo no creo en los focus groups, por ejemplo, aquellos
experimentos de los 80s y 90s donde juntaban un montón de gente y le decían, probá esta bebida y probá esta otra. Y te daban Coca-Cola y una marca que no la conocía, pero ni la mama. Entonces, y te decían, ¿y qué te pareció esta marca nueva? Y a mí me pasó, yo he entrado a esos focus groups justamente como público para aprender un poco del proceso y yo les decía, está buena y en realidad me había parecido espantosa, pero les decía lo que yo creía que ellos querían escuchar. Y eso automáticamente invalidaba todo el proceso. No por culpa mía, eso lo hacíamos todos. Y después nos encontrábamos afuera, todos los que habíamos participado, y decir, ¿qué te pareció? Es un asco, ¿qué es una porquería? ¿En serio quieren competir con Coca-Cola con eso? Bueno, cosas así. Entonces, los focus groups realmente no son muy buena idea, pero sí es interesante que uno pueda hacer encuestas eh, libres de sesgo para pedir opinión, porque muchos te van a dar opiniones, algunos vas a tener que descartarlo porque claramente van a estar sesgados, pero otros te van a decir información, te van a dar información realmente muy útil. Para esto puedes utilizar un prompt que si te interesa te lo puedo pasar. Aquí abajo en los comentarios pone prompt y te lo copio, que básicamente utiliza el concepto de el libro de Fitzpatrick, es el apellido, no recuerdo el nombre, que se llama The Mom Test, que es algo así como cómo hacer encuestas que no estén sesgadas, como la opinión que tendría mami de lo que hacemos nosotros. Pues este libro de Fitzpatrick y este concepto, las IA lo conocen, se lo han leído todas, te lo aseguro. Entonces, si vos entras a Gemini, a Grok, a ChatGPT, a Claude y le decís, ¿conoces el libro de Mom Test de Fitzpatrick? Bueno, te va a decir, sí lo conozco. Entonces, bueno, ahí le decís, quiero que me armes una serie de preguntas para averiguar esto y esto, que estén libres de sesgo y sugiéreme algunas preguntas adicionales para poder hacer mejor esta encuesta. Actúa como un especialista en prospección de mercados. Esto es importante porque eso le permite vestirse de una determinada manera a la IA. Bueno, te va a armar una encuesta que en ningún momento va a sesgar la pregunta, en ningún momento va a sesgar la respuesta. Y eso te va a permitir luego incluso pasarle a la misma inteligencia artificial, mira, esto es lo que me respondieron estas 30, 50 o 200 personas, ojalá. Quiero que me hagas los gráficos respectivos sobre esto y que me analices y me expliques qué es lo que puedes entender de todo esto. Siempre en tu rol de experta en prospección de mercados. Bueno, te podés caer de espalda de la cantidad de información que puedes tomar de algo tan simple como esto. Porque lo que va a hacer la inteligencia artificial es preparar esa encuesta, la vas a tener que publicar en YouTube, vas a tener que salir a la calle con un formulario y la idea es que eso te va a retroalimentar muchísimo sobre el producto o servicio que vos estás desarrollando o que querés desarrollar eventualmente. Depende de cómo lo estés gestionando ahora, en qué etapa estés básicamente. Y para esto vas a definir, a partir de eso vas a definir, y le puedes pedir a la IA que te lo haga, lo que se llama el buyer persona. Algo así como el perfil del comprador. ¿Esto qué es? Es básicamente el hacer lo que muchos llaman un avatar, con nombre, con ocupación, con edad, con sexo, donde vos digas, bueno, voy a tener a David o a María. María es ingeniera, tiene 38 años, vive en las afueras en un condominio, tiene un auto que está pagando actualmente, último modelo, y tiene 2 hijos y que van a colegios privados y además le gusta hacer, no sé, gimnasia 3 veces a la semana. Eso es un buyer persona. ¿Por qué es tan importante? Porque en la medida en que vos puedas identificar con cierto grado de realismo cuál es el perfil del comprador ideal tuyo, vas a poder hablarle de una forma diferente. Y a mí me pasó reunirme con un empresario, tenía una empresa muy importante que para mí era estratégica que entrara como compradora en proveedores de costarrica.com en ese caso, y me reuní con él y previamente lo busqué en LinkedIn,
no tenía mayores datos, excepto que había estudiado en Estados Unidos. Eso me permitía cada tanto tirar alguna frase en inglés, sabía que lo iba a entender perfectamente. Y por otro lado, me metí y lo encontré en Facebook. Y me fijo que en Facebook le encantaba hacer carreras de bicicletas. Es decir, le encantaba correr en bicicleta. Entonces dije, ajá, bueno, nos reunimos, estuvimos hablando, él estaba tirado para atrás, cruzado de brazos, así, con una actitud de no me interesa. Y en un momento determinado, armé una frase previamente y se la tiro y le digo, porque tratar de comprar sin utilizar, en una empresa, sin utilizar una plataforma de compras como la nuestra, es como tratar de ganar el Tour de France con un paracaídas atado al asiento. Y se sonrió por medio segundo, cambió la actitud, se apoyó hacia adelante en su escritorio y a partir de ese momento se convirtió en cliente. Solo porque le pude llegar a lo que a él le interesaba. Entonces, saber que María es ingeniera, 38 años, con 2 niños en escuela privada y que le gusta hacer ejercicio tantas veces a la semana, te permite, si ese es tu cliente ideal, el perfil ideal, te permite saber que eventualmente, si lo que vendés, no sé, vamos a decir que son, ¿qué puedo inventar? A ver, productos para jardinería. Entonces, no sé, abonos y cosas por el estilo, minerales. Entonces vos vas a poder decir, bueno, si María vive en un condominio, en una zona digamos que a los alrededores, a las afueras de la ciudad, posiblemente tenga un jardincito. Entonces la idea es que vos le puedas decir una frase como dale esto a tus plantas, que es como darle esteroides para el gimnasio y que estén igual de poderosas que vos. Ping. Listo, con eso ya sabes que a ese avatar, a ese buyer persona, le vas a estar entrando por donde le gusta. Y es muy importante porque eso te va a permitir definir no solo los mensajes que tenés que dar, sino también la definición de la etiqueta, del packaging. Todo eso tiene muchísimo que ver, incluso el tipo de imágenes que usás, porque van a calar o no en tus potenciales clientes. ¿Podés tener varios? Claro. Podés tener todos los buyer persona que quieras. Y además, digamos, de este proceso del buyer persona, hay algo llamado ICP, Ideal Customer Profile, o perfil ideal de cliente. ¿Por qué? Porque si María es ingeniera, tiene 2 chiquitos en escuela secundaria, vive en las afueras, en un condominio, hace ejercicio 3 veces por semana, pero está desempleada, no es lo mismo que María encargada de un proceso de, no sé, de plantas de tratamiento de aguas, que trabaja en una constructora, que sea dueña de su propia empresa. Entonces no es solo el avatar o el buyer persona, sino también, y esto es muy importante, el ICP o el Ideal Customer Profile o el perfil ideal de cliente, porque es María y su entorno, como yo soy yo y mis circunstancias, que suelen decir. Eso que escuchan son lapas, son aves. A ver si las llego a ver, les voy a poner la cámara un segundo para que las vean. Siempre andan en parejas, tienen una pareja para toda la vida, son súper fieles. Y acá en la zona del Pacífico de Costa Rica hacen nido en las palmeras altísimas y bueno, hacen eso que parece un graznido de urraca rara. Ok, entonces, buyer persona y el ICP son los que definen las características completas de tu cliente ideal. Y hay más que tiene que ver con cómo se comporta y cómo piensa y cómo siente ese cliente, que es lo que se llama el mapa de empatía. Necesitas entender, por ejemplo, qué piensa y qué siente alguien que sea como tu cliente ideal, qué es lo que escucha de forma regular. Dijimos, vive en las afueras. Si trabaja, muy probablemente trabaje en zonas urbanas, es decir, que va a estar desplazándose en su propio auto, porque tenía auto. Es decir, que, por ejemplo, escucha radio. Si es una ingeniera que está a cargo de plantas de tratamiento, de obras, seguramente viaja muy temprano en auto. ¿Qué es lo que escucha en esos momentos?
Hay, por ejemplo, programas de radio de noticias. Bueno, es probable que escuche noticias. Ahí ya tenés un dato que te sirve para saber que ahí puedes hacer publicidad y ese tipo de cliente te va a estar escuchando. Pero también el que escucha de parte de sus familias, qué es lo que ve, qué es lo que, digamos, dice y qué es lo que hace como sujeto. Todo esto se puede hacer con un proceso que es la definición del mapa de empatía, que es haciendo muchas preguntas a esos clientes que ya tengas o a los potenciales que todavía no. Y esto lo vamos a estar viendo en un ebook que voy a estar publicando, que va a entrar mucho más en profundidad en todos estos temas, que te va a servir para repasar todo lo que ya hemos visto, que te va a servir para que profundices muchísimo más lo que vayamos hablando en estas sesiones. Y sobre todo con cosas adicionales, con, por ejemplo, cómo tener ya me acordé, prompt del libro de Roy Fitzpatrick, que se llama The Mom Test. Cómo tener ese prompt va a estar allí en el libro. Si lo pedís acá y pones prompt, te lo paso también. Cómo hacer el mapa de empatía, eso no lo puedo poner acá porque ya es mucho más extenso, eso va a estar en el ebook. Pero bueno, básicamente el tema es que vas a tener una serie de herramientas que te van a permitir entender cómo piensa, cómo actúa, qué escucha, qué ve y cómo influir en ese potencial cliente para que tu proyecto, tu sueño, se convierta en una realidad en muy corto plazo. Gracias por estar. Nos vemos en el siguiente.